cuando son las 4:36 en riguroso directo y con más de 128 personas conectadas, vamos a dar lugar a la primera mesa redonda del día, titulada La diversidad LGBTI en la empresa a través de distintas generaciones. Y tengo el gusto de presentaros a Pablo González, fundador y CEO del ecosistema de talento joven Tribu, que nos va a presentar al resto de ponentes. Cuando quieras, Pablo. Muy bien, pues lo primero, muchísimas gracias, Marta, Óscar, por la presentación y, por supuesto, a todas las personas que han intervenido al principio. La verdad que para mí, nunca mejor dicho, es un orgullo poder presentar este panel, porque ya son más de 5 años en los que llevamos trabajando en Tribu, ¿no? Precisamente la importancia no solo de la diversidad, sino además también, muy importantemente, la clave de esa diversidad y del valor que aporta la cohesión de diferentes generaciones. Nosotros nacimos como decía, hace un momento 5 años, con un propósito muy claro que era defender el papel de la gente más joven en una sociedad tan cambiante, y después de todo este tiempo nos hemos dado cuenta de que esto no va únicamente de tener gente de 20 años dispuesta a cambiar el mundo, sino de realmente generar un movimiento que nos ayude a que personas de todas las edades, independientemente de la generación a la que de alguna forma pertenezcan, con esa actitud joven que todos podemos tener, sean parte activa del cambio que estamos viviendo a día de hoy. Así que para mí un lujazo poder moderar este panel, en el que estoy convencido que con la participación que vamos a tener, pues va a ser de enorme valor y de mucho aprendizaje para todos vosotros y vosotras. Sin más preámbulo, me gustaría invitar al escenario virtual a 3 magníficos ponentes con los que voy a tener la suerte de compartir esta sesión. En primer lugar, a Eva Díaz, directora general de Apogeo Digital, además de experta en temas de transformación digital e innovación. Buenas tardes, Eva, muchas gracias por participar. En segundo lugar, como podéis ver, también a Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de diciembre. Perfecto, buenas tardes, Federico, bienvenido. Y por último, y no por ello menos importante, a Juan Juliá, presidente y fundador de Axel Hotels, que también le damos la bienvenida. Muchas gracias, Juan, por participar con nosotros en esta sesión. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, como decía, muchísimas gracias a los 3 por participar y por acompañarnos en un momento tan difícil, ¿no? Pero tan lleno de oportunidades como el que estamos viendo a día de hoy, y que sin duda alguna, pues no solo para el colectivo, sino en general para toda la sociedad, ha supuesto un antes y un después en la forma en la que entendemos el día a día y sobre todo en la que nos proyectamos en el futuro. Esto de la diversidad generacional era un tema, además de la propia diversidad en sí, que ya llevábamos tratando mucho tiempo, pero que desde luego que se ha visto reforzado ahora que nos hemos dado cuenta de la importancia de la gente, de las personas, de las cosas más básicas, ¿no? Del día a día, esos valores que nos mueven como sociedad a la hora de afrontar una crisis tan fuerte como la que hemos tenido en estas últimas semanas, meses. A mí me gustaría empezar, sobre todo porque, claro, al final yo con 26 años pues tengo una perspectiva y una forma de ver y de haber vivido personalmente pues ser parte, ¿no? del colectivo LGTBI, que seguramente tiene quizás muchas cosas en común, pero también muchas cosas diferentes a la forma en la que muchas personas de otras generaciones han tenido que vivir no solo su propio proceso, sino también el propio contexto y el entorno en el que tuvieron que dar ese paso. Así que me gustaría empezar contigo, Federico, habiendo dicho antes al principio, eso que sirva de precedente ante todo, que esto de la juventud no es un tema de edad, sino un tema de actitud, y es muy importante esto, que no se nos olvide en todo el panel, porque creo que es clave en un momento como el actual, esa energía que necesitamos. Pero sí que me gustaría empezar contigo, Federico, hablando, ¿no? de cómo crees tú, bajo tu punto de vista, y presidiendo la Fundación 26 de diciembre, cómo crees que ha sido la evolución de la diversidad. ¿Sí? Perdón que me meta aquí en el panel, pero se está haciendo mucho eco. Federico, no sé si tienes unos auriculares, porque creo que es tu ordenador. Sí. Perdón, por inconvenientes técnicos. Ya, no sé. No pasa nada, si no empezamos con otra pregunta, tengo preguntas para todos, no pasa nada. Vale. Le voy a pedir a Josué que le quite el audio aquí a Federico mientras, a lo mejor, para que no se oiga el eco. Ya está, Pablo, te dejo seguir. Gracias. Fenomenal.
Pues muchísimas gracias a ti, Marta. No pasa nada, aquí tenemos soluciones para todo. Eva, vamos contigo, si te parece bien. Y empezamos en la mesa redonda mientras que Federico consigue solucionar ahí el problema técnico. Uno de los puntos más importantes, lo hemos visto, ¿no? Y además lo comentaba Miguel al principio de su presentación, ha sido pues la inclusión de determinados colectivos a lo largo de pues, estas últimas décadas, con todo lo que ha supuesto, sobre todo, ¿no? Y hace poco hoy celebrábamos justo, ¿no?, la aprobación del matrimonio homosexual aquí en España, un hito muy importante en nuestro país. Pero sí que me gustaría a mí, en tu caso concreto, ¿no?, ¿cómo has vivido esa transición? ¿Cuáles han sido los principales, los elementos más complejos a los que has tenido que enfrentarte? Y, sobre todo, ¿cómo has tenido que vivir ese proceso de casi volver a empezar y tener que pasar con muchas cosas que seguramente, pues ya habéis vivido, ¿no?, y que, sin embargo, te toca volver a empezar? ¿Cómo ha sido ese proceso de aceptación laboral, de aceptación social, incluso, para mí, el más importante, de tu propia aceptación personal? ¿Cómo lo has vivido tú? Yo nací en el 62, cuando con 14, 15 años empecé a encontrar que había algo distinto en mí, aunque nadie me explicaba qué era. Estábamos en el proceso de la transición de la dictadura a la democracia. Mi transición la hice hace 5 años. En el año 2015 la sociedad ha cambiado y ha cambiado enormemente. Y ha cambiado para bien, ¿vale? Yo te diría que afronté la transición con miedo, con muchísimo miedo, ¿vale? Sobre todo porque hay algo que no solemos ser muy conscientes en los procesos de transición de identidad, y es que una transición de identidad implica enfrentarse al mundo de una forma distinta, ¿vale? Este mundo, yo el 31 de enero del 2015 era hombre, el 1 de febrero del 2015 me enfrentaba al mundo como mujer, y de repente el mundo me recibía de forma distinta, con lo cual, como el mundo no había cambiado, lógicamente era simplemente por mi cambio de identidad de género, ¿no? ¿Cómo te enfrentas? Te enfrentas con miedo, sobre todo con miedo a perder lo que tú eres como persona, lo que es tu identidad personal, ¿vale? Un proceso de transición de identidad no significa que yo quiera dejar de ser directiva, que quiera dejar de ser ejecutiva, que quiera dejar de ser padre o madre, que ya no sé ni muy bien cómo me llaman mis hijos. De hecho, mi hija me felicita por el Día del Padre y por el Día de la Madre, para no equivocarse, la pobre. Ni que quiera perder mi red social, ¿no? El mayor miedo es a perder no tanto tu identidad, tu nombre, tus apellidos, tu sexo, como a perder el modo de vida que tienes, ¿vale? Desde el punto de vista profesional fue un reto complicado, porque además lo hice con 52 años, con lo cual, aparte de los problemas de pasar de ser hombre a ser mujer, además ya sabéis que el colectivo senior en este país no es que precisamente esté muy valorado para ser contratado de nuevo. Tuve un par de problemas que además fueron muy curiosos, porque hubo un par de personas o un par de compañías que no me contrataron, y me lo comentaron ellos mismos, no tanto porque yo hubiera hecho una transición, sino por cómo mi transición podía afectar. Yo soy consultora de toda la vida, además casi por vocación, cómo mi transición podía afectar a su relación con sus clientes. Es decir, ellos me aceptaban a mí, pero tenían miedo de la imagen que una persona transexual, una persona transicionada generara sobre su entorno, su ecosistema empresarial, lo cual no deja de ser curioso. Al final tenemos unos estereotipos sobre las personas transexuales o transicionadas. Es que odio la palabra transexual, lo siento. Sobre las personas transicionadas que nos llevan a pensar que son personas fuera, digamos, de lo normal de la sociedad, y yo no dejo de ser una persona igual que era antes de la transición. Desde el punto de vista personal, hay algo que generalmente se nos olvida, y es que cuando transiciones tienes que enfrentarte al mundo con un sexo diferente, con una identidad de género diferente, y aprender a ser mujer en un mundo eminentemente masculino es complicado, sinceramente. Te cuesta enfrentarte, te cuesta admitir cómo te tratan, cómo de repente una entrada en una reunión de directivos es distinta si entras como Enrique Díaz con traje de chaqueta y corbata, si entras como Eva Díaz con vestido y con tacones, ¿no? Ese reto de aprender a enfrentarte, de aprender a manejar el mundo de una forma distinta a como a mí me habían educado, obviamente tengo una educación masculina, es complejo y te lleva un tiempo hasta que acabas de encontrar de nuevo tu sitio. Y a nivel personal, sobre todo, es lo que os decía al principio, es miedo. Miedo terrible, absolutamente terrible a dejar de ser la persona que, independientemente de cómo te llames o de cómo te vistas, realmente eras. Pero yo te diría, como resumen de este proceso de transición y como mensaje positivo, porque estamos aquí para hablar en positivo, que el hecho de haber transicionado y el hecho de haber sido reconocida como persona transicionada en mi entorno empresarial, social, la aceptación ha sido muchísimo mayor que el rechazo, muchísimo, infinitamente mayor que el rechazo.
que es un mensaje con el que nos deberíamos de quedar en positivo, porque efectivamente estamos en una sociedad que entiende y acepta bastante más de lo que creemos. Luego volveré, Eva, porque una de las preguntas uno de los temas, ¿no?, de los puntos que has sacado ha sido el tema del miedo, ¿no?, en ese proceso de transición, sobre todo al final, porque hasta qué punto depende muchas veces, ¿no?, nuestra propia aceptación de la aceptación de otros. Pero luego volveré también en este punto concreto para ver cuál es tu perspectiva de cómo ha evolucionado esto o cómo crees que está evolucionando esa aceptación del colectivo transexual o, como tú decías, ¿no?, como lo queramos llamar, pero cómo ha evolucionado ese punto. Luego volveré con este punto en concreto. Quiero pasar con Juan ahora, porque además, claro, en estos últimos años, incluso en estas últimas décadas, hemos pasado de ver marcas que tenían absoluto miedo a posicionarse en cualquier ámbito relacionado con el colectivo LGTBI por muchos de los prejuicios que antaño suponía, a tener incluso marcas exclusivamente, hemos visto alguna también otra previamente, que están únicamente dirigidas o que tienen un target muy específico, ¿no?, muy concreto para este colectivo. ¿Cómo ha sido, Juan, y te doy una vez más la bienvenida y gracias por participar en el panel, cómo ha sido vuestra propia experiencia, ¿no? A mí me encanta vuestro claim de We Are Hetero Friendly, porque creo que es un claim bastante sugerente y sobre todo bastante poco típico, ¿no?, en ese sentido, hablando, ¿no?, de la importancia de ser diferentes y de ser auténticos. ¿Cómo ha sido vuestra propia experiencia? ¿Cómo nace la idea? ¿Y cómo ha sido un poco tu perspectiva y tu visión de la evolución que ha tenido la marca y de cómo ha sido la acogida en el mercado, siendo algo bastante novedoso, sobre todo en un país como el nuestro? Antes que nada, gracias por invitarme. Pues teniendo en cuenta que Axel nació hace 20 años, el primer hotel lo abrimos en Barcelona en el 2003, pero obviamente la empresa nació antes para ponerlo en marcha. Eran tiempos muy diferentes y Axel nació por una experiencia personal. O sea, muchas veces te vienen las ideas por lo que tú estás viviendo. En mi caso, yo viajaba con mi pareja entonces y muchas veces a la hora de ir a hoteles me sentía discriminado. Me sentía discriminado porque tenía 20 y pocos años, salías por la noche, ligabas y no sabías si ibas con otro tío al hotel te iban a poner problemas. De hecho, a mí me los pusieron. Y entonces llega un momento que, bueno, también por formación, ¿no? Yo estudio empresariales en el SADE y demás, y se me ocurrió la idea. Y entonces primero haces un estudio de mercado que no había, porque estamos hablando del año 98 así, olvídate, pero bueno, sacas datos donde puedes y ves que realmente hay una posibilidad, que hay un mercado que hasta la fecha nadie había hecho nada. Y bueno, pues así nació Axel. Lo que pasa que yo nació con la idea que yo tenía muy claro desde el principio, que yo pensé que la cadena, aunque nació con un hotel, al poco tiempo se vio que había creado una marca y que podía hacer otros proyectos en otros lugares del mundo. La idea era que yo no quería hacer ningún gueto. Yo ya había vivido lo suficientemente mucho tiempo en guetos y yo había ido a veces a discotecas gays y porque una amiga mía pues no la dejaban entrar y un mal rollo del 15. Y no estamos ahora, que en la época de los millennials, la generación Z, esto ya es como impensable. Pero entonces, pues bueno, yo no me sentía cómodo. Y yo dije, bueno, si voy a hacer un hotel dirigido a la comunidad gay, donde realmente se sientan seguros, o sea, como si fueran su casa, respeto, diversidad, todo esto que se habla hoy en día, pero no quiero que sea solamente para. Entonces, un día se nos ocurrió la palabra hetero-friendly, como diciendo, porque también me preguntaban, ¿pero vosotros sois gay-friendly? A ver, si yo soy gay y la gente que va a decir es gay, pues gay-friendly, como que no. Entonces, un día dije hetero-friendly y entonces dije, oye, gusta. Y hasta lo registramos y todo y el mensaje es, aquí todo el mundo es bienvenido, siempre y cuando sepa que te vas a encontrar con mucha gente de la comunidad gay. Que entonces, y esto va por Eva, estamos hablando de los años 2000, la comunidad gay desgraciadamente era básicamente el hombre gay y la mujer lesbiana, punto. Los transexuales desgraciadamente prácticamente ni estabais. La T, no sé dónde estaba en todo las letras de la comunidad, pero así empezó y desde luego ha evolucionado conforme evoluciona la sociedad. Hoy en día, la suerte es que nosotros ya éramos heterofriendly desde el primer momento y la sociedad ha ido hacia este lugar, a ser una sociedad inclusiva y respetuosa con todas las opciones, ¿no? De identidad de género, sexual y lo que sea. Y hemos ido hacia allá, pero nuestros clientes más jóvenes y nuestro
mi personal que entraba de generaciones Z y millennials ya me iban diciendo, hombre, pero en los anuncios tenemos que poner más diversidad. Ya no solo personas trans y lesbianas que lo habíamos, sobre todo lesbianas desde el primer momento, pero trans habíamos intentado poner desde algún tiempo, costaba mucho, pero poner otras diferentes, si no era en la publicidad, en hacer mención a la hora de dirigirnos al público. O sea que es intentar llevar una transición conforme la sociedad también va evolucionando. Esto nos lleva a, además lo comentabas, ¿no?, la importancia de que al final muchas veces las marcas evolucionan a medida que el consumidor, ¿no?, y en vuestro caso es un ejemplo concreto, ¿no?, dentro del sector del turismo y de la hostelería, a medida que el propio consumidor va avanzando y demanda pues nuevos valores y nuevas formas de comportarse a las marcas que consume. Pero claro, hay un tema muy importante que va más allá de del propio consumo, del propio ámbito empresarial, que es la propia sociedad y algo tan importante como los diferentes colectivos, las diferentes generaciones, que es un poco el punto que queríamos tratar. Para eso, al principio, a pesar de los problemas técnicos que teníamos entre los auriculares y mi querido Siri, que también quería unirse a la conversación, y vamos a empezar con Federico. Federico, bienvenido de vuelta, porque un punto clave, ¿no?, y a mí me encantaría, y lanza más la pregunta también para que luego tanto Eva como tú, Juan, podáis también responder, es pues ver cómo y entender, porque a mí también muchas veces me lo pregunto, ¿no?, desde mi propia perspectiva y cómo lo he vivido yo personalmente, la forma en la que eso se vivía, lo comentabas tú, Juan, ¿no?, cuando empezó la propia cadena en el año 2003 hasta ahora, anda que no ha llovido. Desde luego que ha pasado en todos los ámbitos. ¿Cuál es, Federico, tu visión de la evolución que ha sufrido el colectivo LGTBI, concretamente sobre todo el colectivo más senior en las últimas décadas e incluso años? Bueno, ¿se me oye ahora? Fenomenalmente. ¿Se me oye? Ajá, bien, perfecto. Pues bueno, por daros las gracias. Además que estamos muy contentos de ser parte de Reddit desde somos bueno, ahora ya no somos los últimos, han entrado ahora nuevos. Y entonces, bueno, pues estamos totalmente contentos, además de ser parte de dar una visión totalmente distinta a la que se está un poco viendo en estos momentos. Nosotros somos una fundación que hemos nacido para atención especializada de personas preferentemente LGTB. Somos, como Juan ha dicho, pero al revés. Nosotros que tenemos que atender a los que nunca se le ha atendido, porque si nos damos cuenta de nuestra vida, tanto de Eva como de todos los LGTB en nuestra época, hemos tenido que estar ocultos, se nos ha echado de los trabajos porque éramos maricones. Yo recuerdo, y es que me reía mucho, y no estoy hablando hace tantos años, en el 2004, estaba de director con la Comunidad de Madrid, de un centro de infancia, y una coordinadora mía por encima me vio en Aquí hay tomate, diciendo que era maricón, y bueno, y me quería echar, me decía que era pederasta, o sea, toda esa información de que si tú, ¿cómo vas a ser gay y vas a estar atendiendo a infancia? Pero si es que las vas a violar, digo, pero tú me estás insultando, tía. Yo como, gracias a que estaba muy empoderado yo personalmente en ese momento, pues si no nos hubiera destrozado, me hubiera destrozado. O sea que muchas de nuestras historias, y además la gente mayor, que ahora mismo nos encontramos, que por eso hay que ayudarlas más, nos encontramos que no tienen unas pensiones dignas, tienen unas pensiones no contributivas. ¿Por qué? Porque no les han permitido contribuir, no les han permitido, se les ha echado a la calle. Solamente los que han tenido un poco más de pues, lo típico, ese estereotipo del colectivo, que era o eres peluquero o peluquera, o eres modista, modisto o diseñador. O sea, que y eso autónomo. Ahora mismo, ¿cuánto está el tema de los autónomos? 600 euros. Es lo que se encuentra. Nos estamos encontrando con una realidad nuestra del colectivo que no llega a 600 euros. La inmensa mayoría. En el último estudio que hizo en la FEL, y ahora lo vamos a hacer nosotros uno, casi el 65% de la población mayor de 65 años no llega a 700 euros. O sea que nos estamos encontrando con una realidad cuando vemos que una atención residencial o una atención domiciliaria, estamos hablando alrededor de 1.700 euros. Eso es la mínima, o sea, una cosa
¿Cómo lo van a poder hacer? ¿Cómo se les va a poder atender si no somos nosotros quien hacemos ese esfuerzo? Porque además nos lo merecemos. Las personas mayores lo merecemos porque somos un colectivo muy vulnerable y además lo estamos viendo con todas las pandemias, todas las cogemos nosotros y nosotros. Es que no hay, viene por ahí el coronavirus, para mí, ¿verdad? Casi la mitad de la población que nos ha abandonado son mayores. O sea que, y estamos en una situación bastante lamentable, ¿no? Entonces, el colectivo ahora mismo y se preocupe y cuide profesionalmente, ¿no? Porque nosotros hemos sido una de las organizaciones que hemos dado el salto a la profesionalización, ¿no? Porque hasta ahora las organizaciones pues eran más políticas, más de conseguir derechos, más de que sí, me parece muy bien, pero que llega un momento que necesitamos de nuestros recursos, nuestros propios recursos, porque muchas veces gente que iba a Kogan, que iba a Triángulo, que iba pues a decir, oye, es que no como, es que no tengo, bueno, a ver, sí, pero estamos luchando por los derechos de la dignidad del matrimonio igualitario, sí, pero es que no como, sí, pero es que estoy en la calle, sí, que vamos a hacer nosotros, vamos a intentar poder conseguir esos recursos que necesitamos, ¿no? Para que luego, evidentemente, como ahora, nosotros la residencia que vamos a abrir, a ver si a final de este año, por ley, porque tenemos una ley LGTB en Madrid, ¿no? Que es exclusiva, es para mayores LGTB. Y además, cuando hemos firmado la cesión administrativa, nos lo pueden quitar si no son del colectivo. O sea que estamos en una situación que, bueno, nosotros lo podemos arreglar perfectísimamente, porque, bueno, somos tan amplios, porque los acrónimos lesbiana, gay, transexuales, bisexuales, asexuales, intersexuales, queer, somos muy grandes. Entonces, cuando una persona quiere venir a estar cuidada por un colectivo, le podemos preguntar, ¿tú has pensado alguna vez en tu propio sexo, pues ya está, bisexual, y ya está? Y es que dar un cambio a toda esta historia, no vamos a pedir pedigrí, creo que no vamos a pedir pedigrí. Porque Federico, un punto, perdón, importante que comentabas, y me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees sinceramente que en estos últimos años, has comentado hace 2 décadas, cómo crees tú que ha evolucionado precisamente todo esto en los últimos años? ¿Cómo ves todas las nuevas generaciones en cuanto a este punto en concreto, a la propia aceptación y a la libertad con la que vivimos nuestra identidad de género, nuestra sexualidad, nuestro día a día en ese sentido? Hombre, yo he visto un avance importante de nuestras generaciones porque no nos lo permitían. Y al que era más abierto, más abierta, o que iba por delante, le daban palos. Y entonces, bueno, ya te tomaban. Ahora mismo no, hay muchísima gente, afortunadamente. Pues yo el otro día, en los metros, en la calle, ver a chicas abrazadas, pues te da un placer, ¿no? Es decir, coño, como esto ya va. Pero también hay otros que están todavía con mucho miedo. Todavía a nosotros nos llegan personas, y sobre todo del colectivo de la T, a todo el colectivo de la T, los jóvenes todavía, pues, aunque hay un grupo muy avanzado, que a mí me deja maravillada y me encanta el ver cómo esta diversidad está inundando todo, pero hay algunas personas que nos llaman, es que mis padres parece que no me entienden. Bueno, pues vamos a acompañar. Entonces, como abuelas que somos, pues acompañamos. Yo creo que es más fácil que una abuela le diga, pero tío, a su padre, a su madre, pero qué maravilla tienes, o sea, has tenido una persona maravillosa, sea como sea. O sea, yo creo que ahí se está avanzando, y mucho comparado con nosotros, porque yo el otro día viendo en la serie esta de la Veneno, claro, fue todo el tema de la infancia, pero era la infancia de todo el mundo, ¿eh? Porque a mí también me pegó mi madre, me pegaron todo el mundo, nos pegaban todos, Dios, todos. Ahora se ha avanzado muchísimo. Has dicho, Federico, hablando del colectivo de la T, y se lo decía Eva antes al principio,
que me gustaría mucho saber su opinión en ese sentido, Eva. ¿Cómo ves tú que ha evolucionado? Porque desde luego que siempre hablamos al final, y yo creo que muchas veces fuera del colectivo, cuando se habla al final del colectivo, siempre, como decíamos al principio, y todavía sigue pasando, tendemos a pensar siempre no en gays y lesbianas, pero hay un colectivo, como tú dices, ¿no?, de la T, que sigue siendo parte y lo será muy importante del propio colectivo. ¿Cómo crees tú que ha evolucionado en los últimos años la propia situación, la propia aceptación y la propia normalización del colectivo, como me gusta mucho, ¿no?, la expresión de la T, bajo tu punto de vista, Eva? Has pinchado en donde más duele. A ver, yo creo que aquí hay dos planos, ¿vale? Uno es el plano de cuando una persona individualmente hace una transición. Y cuando esa transición... Estoy hablando en base a mi experiencia personal. Quiero decir, por favor, no generalicemos porque es un colectivo muy diverso dentro de la diversidad de la diversidad. Mi experiencia es que cuando explicas la transición desde un punto de vista de corazón a corazón, de persona a persona, face to face, ojos a ojos, las personas lo entienden, ¿vale? Te lo digo por mi experiencia. Yo cuando lo he explicado, cuando lo he contado, cuando he dicho lo que realmente soy, nadie me ha pegado ni me ha insultado, más bien todo lo contrario, ¿no? Yo salí hace 2 años en Vanitatis, muchos de los directivos con los que yo trabajaba por aquel momento no sabían de mi pasado y recibí bastantes correos de, oye, felicidades, enhorabuena, qué valentía, ¿vale? Pero eso es una relación uno a uno. Sin embargo, el colectivo, el gran problema que tenemos como colectivo ahora mismo es que seguimos sin referentes. Seguimos sin personas que hayan hecho una transición y, perdonadme la expresión y por favor entendedmela lo mejor posible, que vivan una vida normal, ¿vale? El colectivo transexual todavía se sigue, y estoy ya en modo panegírico, todavía se sigue asociando con el concepto drag queen, se sigue asociando con el concepto travesti, se sigue asociando con el concepto prostitución, se sigue asociando con el concepto de vivir la noche, ¿vale? Y eso es falso. Hay un colectivo que está ahí, en parte las drag queen o las travestis, o los travestis, ¿no?, porque lo desean, y en parte todo el colectivo que está en el mundo de la prostitución porque no ha tenido la posibilidad de realmente integrarse en la sociedad, ¿vale? Pero eso no es el colectivo trans, en su mayoría. Yo conozco a muchísimas personas que desearían transicionar y que no lo están haciendo porque tienen miedo. Y ese miedo es a cómo le aceptan, no a cómo se aceptan, sino a cómo les aceptan, ¿vale? Antes os contaba la anécdota de 2 compañías que querían contratarme, por currículum funcionaba bien, pero su mensaje fue, ¿qué van a decir nuestros clientes? El que van a decir nuestros clientes no es Eva Díaz es buena o es mala, es mejor profesional o es peor profesional. El mensaje es, nuestros clientes tienen un estereotipo, tienen una idea precargada de qué es una persona transexual, y una persona transexual es una persona, y perdonadme la expresión, que la sociedad en general, y me refiero en general, ve con una persona con mucha tendencia al concepto sexualidad, ¿vale? Y estoy siendo políticamente correcta. Lo cual quiere decir que las personas individuales que transicionamos somos aceptadas porque contamos nuestra historia y nuestra historia se entiende. El colectivo como tal sigue teniendo un problema brutal de transmitir el mensaje y de transmitir referentes. Yo siempre digo lo mismo, una persona gay ahora mismo tiene un montón de referentes. Tengo aquí a Juan, tengo a Pablo, tengo a Federico, tengo muchísimos más, tengo al señor Grande Marlasca, ¿vale? Si yo de repente decido que soy gay y quiero salir del armario, expresión que por otra parte tampoco me gusta, siempre puedo pensar, coño, puedo vivir normal, ¿vale? Si yo soy transexual, si yo soy, como conozco una amiga que es jueza en Galicia, una amiga que es pediatra en Galicia, en Andalucía, una amiga que es consultora en Barcelona, su pregunta es, ¿yo puedo salir y voy a seguir siendo jueza o pediatra? ¿O voy a seguir siendo consultora? ¿O voy a seguir siendo directiva? ¿Cuántos ejemplos de esos tengo en el mundo? La respuesta es 0. Y cuando la respuesta es 0, el miedo que tienes a salir es brutal, porque la transición no es solamente decir, mira, yo me acuesto con un señor o con una señora. La transición es cambiar completamente tu identidad y que la sociedad te admita de forma distinta, lo cual implica un miedo brutal, como os decía antes, a perder no tanto mi identidad, sino lo que yo soy como persona, que es mucho más que cómo visto, cómo me llamo o qué género aparezco en mi DNI, ¿vale? ¿Está aceptado el... Perdón, contigo. No, ¿Está aceptado? Sí. ¿Las personas lo entienden? Sí, desde la historia individual. El colectivo tenemos, y creo que esto es un trabajo nuestro, y te lo digo sinceramente, es un trabajo del colectivo T. Realmente transmitir un mensaje de normalidad,
de tranquilidad, de que podemos ser directivas, ejecutivas, no sé, podemos trabajar en correos como administrativas, en un laboratorio farmacéutico como médicas, etcétera. No pasa nada, pero no tenemos esos referentes. Con lo cual, la sociedad en conjunto, cuando habla, y sabéis que las personas tenemos una cosa es, yo conozco a Eva Díaz, acepto a Eva Díaz, y otra cosa es el colectivo T, tengo mis imágenes preconcebidas. Y ahí creo que y lo digo como colectivo, insisto, ni siquiera traspaso el balón o la responsabilidad al resto, como el colectivo tenemos que trabajar en salir todas las que realmente estamos viviendo de forma normal, en salir realmente no solo del armario, sino de la clandestinidad en la que vivimos, aceptar nuestro pasado, reconocer que sí, yo nací como hombre hace 57 años, demasiados ya, por cierto, por otra parte, ahora soy mujer, no pasa nada, y eso hay que contárselo a todo el mundo, y somos muchas más de las que parecen, muchas más de las que realmente la gente cree. Pero como estamos calladas, como no lo estamos diciendo, la sociedad sigue aceptando y asimilando la transexualidad a unos conceptos que yo personalmente no son ni me representan. Eva, muchísimas gracias. Desde luego que has comentado muchísimos puntos súper interesantes y que no solo aplican al colectivo T, sino en general al colectivo LGTBI y a cualquier otro colectivo que tiene que luchar por su normalización, que era un término que sacabas que es súper importante. Se nos acaba ya el tiempo, hemos empezado un pelín tarde el panel. Me gustaría, Juan, una última pregunta contigo, un minuto, que es cuáles son los principales retos que crees tú, ¿no? En un minuto, como te decía, para adaptarnos a los tiempos que tenemos como colectivo en esta nueva normalidad a la que ahora nos enfrentamos y que además toca especialmente a un sector como es el vuestro, el turismo. ¿Qué retos rápidamente crees que tenemos como colectivo en los próximos 2, 3, 4, 5 años y que tienen que ser foco prioritario para nosotros en nuestra lucha? Madre mía, menudo papelón. Yo creo que a mí la palabra normalidad sinceramente no me gusta, pero creo que va a ser muy parecido a los que hemos tenido hasta la fecha en los últimos años. Seguir trabajando en la visibilidad, en la inclusión, es lo que ha dicho Eva, es que si no hay referentes es muy difícil. Cada vez más se están poniendo... Es fácil salir del armario cuando tienes una persona a la cual ponerte en sus ojos, o sea, te ves ahí. Y obviamente esto seguido de una protección a nivel estatal o a nivel legal de lo que son los derechos y seguridad por parte de los colectivos. Pero es que va a ser lo mismo y a partir de ahí, pues primero cómo te sientes tú y luego en las empresas. Pero las empresas ya se está viendo que el tener diversidad mejora los resultados en la empresa por tener buen talento, por tener mejores respuestas. Es que es seguir el mismo camino con más tecnología y esperemos que en breve volverá a los abrazos porque yo los he hecho mucha falta. Desde luego que sí. Más aún poder celebrar eventos de este tipo en persona. Yo ya para acabar me gustaría, sobre todo porque creo que es muy importante y antes de daros las gracias a los tres por participar, yo desde luego que sueño, y lo habéis comentado los tres en vuestras intervenciones, yo sueño realmente con un día en el que dejemos de hablar de colectivos, porque al final yo creo que el mero hecho de hablar de colectivos ya es dejar gente fuera, sea cual sea el tipo y la causa, y creo que de verdad que más que nunca en una sociedad tan conectada, tan abierta, tan global, con tantas cosas que poder hacer, hay que apostar realmente por un mundo en el que realmente esto vaya de personas individuales que trabajan juntas y que desde luego comparten para mí la cosa y el valor más importante que es el respeto y la tolerancia. Yo siempre digo que en esta gestión de la diversidad, que parte siempre de alguna forma de reconocer que todos somos diferentes, lo cual es maravilloso, la diversidad siempre es fuente de riqueza, hay 3 niveles. Una primera parte que es, por así decirlo, la igualdad, que no es que todos somos iguales, porque es mentira, todos somos diferentes, pero sí que es cierto que no hay nadie por debajo de nadie, creo que eso es la verdadera igualdad, que no haya nadie por debajo de nadie. Un segundo nivel que es fundamental, que es la inclusión, que es hacernos partícipes a todos de esta sociedad y que nadie se sienta fuera. Y por último, y es la causa que nosotros en Tribu desde luego peleamos día a día, no solo en nuestro equipo, sino en todo el ecosistema que tenemos a nivel global, que es la autenticidad, que es primero sentirte orgulloso de la persona que eres, sea cual sea la forma en la que quieras vivir la vida, porque hay muchas formas, tantas como personas, de vivir esta vida. Y segundo, y para mí muy importante, que es una cosa que se nos olvida siempre, yo creo que los derechos siempre vienen con responsabilidades. Y ya que reclamamos con todo el derecho del mundo, nunca mejor dicho,
la libertad de ser nosotros mismos, creo que también tenemos la responsabilidad, lo habéis comentado vosotros tres, de también querer luchar individualmente por ser la mejor versión de nosotros mismos cada día, tanto profesional como personal. Así que creo que para mí ese es el mensaje clave. Creo que esto no entiende de generaciones, entiende de actitud, entiende sobre todo, yo creo que de valores básicos, como decía, de esa humildad, de esa transparencia, de ese respeto, de esa tolerancia, que creo que más que nunca hacen falta en un mundo tan conectado, tan abierto y tan diverso. Así que muchísimas gracias a los tres, a Eva, Federico, Juan, por participar. Un lujazo. Desde luego que podríamos haber estado aquí esta mañana por la mañana hablando de todo esto. Da muchísimo de sí. Un placer compartir esta media horita con vosotros. Y por mi parte, pues también darle las gracias una vez más a Ready por permitir estos espacios que desde luego nos dan la vida y nos ayudan a darnos cuenta que aunque falta mucho por hacer, es mucho lo conseguido y que no estamos solos, sino todo lo contrario en esta lucha, no solo por el colectivo, sino por ser nosotros mismos, que para mí yo creo que es el mayor éxito en la vida. Así que muchísimas gracias a los tres y devuelvo la palabra a Marta y a Óscar para seguir con el programa. Muchas gracias.